Bueno, me interesan las cosas, me interesan los temas, me interesan los filósofos, pero en cuanto veo que las cosas se agrupan, los manifiestos, los movimientos, las tendencias, todo eso me produce una incomodidad. Me parece que esa especie de gremialismo, de querer ir siempre en autobús, ¿no? Yo me gusta más que cada uno vaya por su propio pie, ¿no? Entonces, ¿sabes por qué te decía esto? Porque en el asedio a la modernidad, el libro de Sebrelli justamente es una reivindicación de la modernidad contra las ideas posmodernas. Entonces se me ocurrió una buena manera de empezar, a ver si puede empezar lo que me dijiste, que me imagino que no te va a gustar que te pregunte esto, pero definir qué es el posmodernismo y qué es la modernidad. Se lo pregunto a los dos. Pues yo es que, de verdad, le voy a pasar la pregunta a Sebrelli, porque yo no lo sé. No, quiero decir, hay una serie de cosas que más o menos han quedado ya relativamente claras. Bueno, se considera que la posmodernidad, digamos, intenta remediar algunas de las lagunas, de las carencias que la modernidad se supone que ha dejado, y entonces pues entra en una línea, digamos, de un pensamiento no tan agresivamente afirmativo, sistemático, de grandes relatos, etcétera, sino en un pensamiento más ligero, hermenéutico, basado en la conmemoración y la recuperación de la tradición, más que en el intento de lanzar, digamos, grandes dogmas nuevos, explicativos. En fin, hay una serie de datos. La posmodernidad se supone que es una especie de acumulación de estilos diversos frente a la búsqueda de algo unitario, de algo, digamos, más o menos purificado. Pues en la posmodernidad se amalgaman, se colocan como en un puzzle estilos diversos, cada uno, digamos, toma un poco su bien donde lo encuentra. Hay una desconfianza del sujeto racional, autocontrolado, capaz de dar cuenta de sus ideas, etcétera. Entonces se supone que más bien los sujetos son pues algo así como epifenómenos de movimientos menos claros, más extendidos. Hay una serie de datos que, bueno, están ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto se puede hablar de que eso no está ya antes también. O sea, a veces se podría decir que, no sé, que hay cosas en la posmodernidad interesantes y cosas nuevas, ¿no? Pero las cosas nuevas no son interesantes y las cosas interesantes no son nuevas, ¿no? O sea, que por ahí iría un poco mi crítica, ¿no? A ver qué dice Sebrelli de todo esto. Bueno, yo creo que ante todo el término posmodernidad surge de la arquitectura. Eso no hay lugar a duda. Sí. Y sería el único campo en el que uno puede ver concretamente qué es la posmodernidad. Hay edificios que son posmodernos. Por ejemplo, el shopping center de Alto Palermo es un edificio posmoderno. Uno puede decir, esto es posmoderno. Por la mezcla de estilos, antiguos con modernos, con un cierto sentido irónico. Es decir, se rescatan estilos antiguos, pero irónicamente. Bueno, pero eso sería entrar ya en el terreno de la arquitectura. Pero yo digo que ese es el único plano donde realmente la posmodernidad se puede definir concretamente. Después se extrapoló a otros espacios, por ejemplo, a la filosofía, a la sociología, a la interpretación de la sociedad en general, donde es muy vago, muy ambiguo el concepto de posmodernidad. Más aún yo considero, en el plano filosófico, por ejemplo, que el concepto de posmodernidad es en realidad una premodernidad. Es decir, es un ataque a la sociedad moderna, y no en base a cosas nuevas, sino en base a rescate de ideas del pasado. Y lo voy a ejemplificar muy concretamente. Sí. ¿Cuáles son los dos filósofos que reivindican los posmodernos? Por ejemplo, en contra de los filósofos modernos, por ejemplo, de Hegel, de Marx, que son repudiados. Son Nietzsche y Heidegger. Heidegger, un filósofo nazi, militante nazi. Nietzsche, un filósofo contradictorio, ambiguo, pero con su filón también nazi. Es decir, que tiene eso de superación de la modernidad, es una premodernidad. ¿Y qué sería más aún la yo te diría... Sí, perdóname, seguí. No, yo te diría que la posmodernidad surge del mismo momento en que posmodernidad, que sería antimodernidad, surge en el mismo momento que surge la modernidad. La modernidad surge, bueno, en ciertos países de Occidente,
más o menos en el Renacimiento y fundamentalmente en el siglo XVIII, ¿no? El iluminismo sería la expresión de la modernidad. Pero en el mismo momento surge la antimodernidad, porque la tesis engendra la antítesis. ¿Cuál es la antimodernidad? El romanticismo. Es decir, que este debate que parece tan actual entre modernos y posmodernos es un debate que se hacía en el siglo XVIII, entre Kant y Herder, por ejemplo. Kant como defensor de la modernidad y Herder como defensor de lo antimoderno. Nada nuevo bajo el sol. No, nada nuevo. Lo pos es un pre. ¿Y qué es la modernidad? Bueno, la modernidad es una concepción del mundo que surge en determinados países de Occidente, vuelvo a repetirte, desde el Renacimiento y afianzándose en el siglo XVIII, cuyos rasgos, algunos de los rasgos serían la racionalidad, la creencia en la ciencia y la técnica, en la evolución progresiva de la humanidad, la idea de unidad y universalidad de la historia, ¿no? El individuo, la reivindicación del individuo, de la libertad, ¿no? Esos son de los derechos humanos, que Sebrelli reivindica en este libro. Valores que no los encontrás fuera de Occidente, no los encontrás ni en el Oriente, ni en el África, ni en las civilizaciones precolombinas. ¿Estás de acuerdo con todo Sí, eso? sí, bueno, yo, vamos, esto, de nuevo, toda esta descripción de la modernidad y en esto último estoy completamente de acuerdo. Yo lo único, el único matiz que haría así como nietzscheano en defensa de la línea de Nietzsche, etcétera, es que evidentemente el primer planteamiento de la modernidad fue un planteamiento un poco plano, es decir, la idea de razón, la idea de sujeto, la idea de ilustración, con su gran importancia por su esfuerzo frente al oscurantismo de extracción religiosa, la supersticiosa, los teologismos del mundo, etcétera, etcétera. La importancia de la ilustración no cabe duda, pero en un primer momento quizá nace de una forma excesivamente optimista, un poco ingenua, un poco plana, y poco a poco figuras controvertibles, pero como Herder, no digamos por supuesto como Nietzsche, y la línea de Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, etcétera, yo creo que no van contra la modernidad, no se puede decir que sean algo opuesto a la modernidad, sino que van profundizando incluso polémicamente aspectos de la propia modernidad. Es decir, yo creo que el sujeto, en Nietzsche, por ejemplo, ya en Schopenhauer, pero desde luego en Nietzsche y a partir de Nietzsche en otra serie de autores, no es que se destruya la idea de sujeto autónomo, individual, protagonista, digamos, un poco de su vida y de su política, sino que adquiere una densidad nueva, adquiere un espesor de inconsciencia que antes se ignoraba. Es decir, la ilustración va adquiriendo sombras. Si un dibujo no tiene sombras, es completamente plano, no tiene dimensión. Yo creo que hay una serie de autores, entre ellos desde luego Nietzsche y algunos otros, que van dando sombra a ese dibujo y van dándole entonces relieve y más vida. Lo que pasa es que efectivamente también hay en todo eso un filón de oposición, de reaccionarismo, por decirlo con la palabra literal. Es decir, hay una reacción frente a esa idea de que el hombre puede coger en sus manos, digamos, su propio conocimiento y su propio destino político, el sapere aude de Kant, es decir, atrévete a saber. Bueno, pues hay gente que dice, no, eso es peligroso, ¿a dónde nos llevará? ¿Qué sabremos? Si el saber llega a todo el mundo, ¿qué ocurrirá? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una serie de insuficiencias en la modernidad, pues sí, este siglo ha conocido 2 guerras atroces, conoce hambre... Pero eso es lo que Sebrelli en su libro define como las contradicciones entre los ideales de la modernidad y lo que ha sucedido en la práctica realmente. Claro, pero él lo pone como un ideal, perdóname si repito mal, pero pone a la modernidad, a los ideales de la modernidad como un ideal a llegar. Sí. Pero además lo que yo digo es que la única posibilidad de crítica, ¿no?, y de rectificación de los errores y de las aberraciones y de los crímenes terribles cometidos por la sociedad occidental y moderna, está en los propios valores de la sociedad moderna, es decir, tiene sus propios antídotos. No se puede criticar los crímenes de Occidente, que son no públicos y notorios, desde valores de Oriente o desde valores precolombinos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, es decir, el genocidio de los indígenas. Sí, ahí llegamos a los temas que causaron revuelo en Buenos Aires en los últimos días. ¿Desde qué punto de vista se pudo combatir? Al principio del punto de vista del cristianismo, Bartolomé de las Casas.
Los indígenas, las civilizaciones precolombinas, no tenían valores porque no tenían la idea de individuo, ni de libertad, ni de derechos acá llegamos humanos. al tema que me parece que es el meollo de la No, pero no solamente eso, que estoy completamente de acuerdo, sino que al contrario, efectivamente, medidas de exterminio, es decir, de afirmación de la propia tribu y de exterminio del contrario, etcétera, eso se había dado ya en la América precolombina. Por supuesto. Es decir, de alguna forma, precisamente lo que se aplicó es un criterio premoderno en la conquista, es decir, que cuando lo propio de la conquista hubiera sido crear esas otras estructuras que no fueran puramente de explotación económica, claro, o de sumisión, sino haber creado el otro reverso, el reverso político, civil, el reverso, digamos, de dar importancia jurídica al individuo y a la distribución paritaria del poder, etcétera. Sí. Eso es, evidentemente, lo que ha ido con mucho más retraso que el desarrollo económico, pero como efectivamente dice Sebreni con mucha razón, no hay otros valores a los que acudir. Siempre que se les critica, o sea, se critica la modernidad desde el incumplimiento de la modernidad y está muy bien. Está muy bien que se haga así, porque efectivamente la modernidad no es, digamos, un lugar de reposo, ¿no? Es decir, no se puede decir de ella lo mismo que decía Napoleón de las bayonetas, ¿no? Que con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse encima. Pues con la modernidad se puede hacer todo menos que sentarse encima y celebrar autocomplacientemente, eso sería absurdo. Pero la crítica hay que hacerla también desde los propios presupuestos. Pero déjenme que me ponga un poco en abogado del diablo desde el otro lado, porque habrá mucha gente que está mirando y va a decir esto. ¿Cómo Sebrelli dice no tenían valores? ¿No tendrán otros valores que no son los nuestros? ¿Desde dónde podemos decir los valores de la modernidad son los valores universales? ¿De dónde proviene eso? Bueno, acá que la ética de la modernidad entramos en otro plano distinto y mucho más, que es la idea de una ética universal. De valores, objetivos y universales. Bueno, yo creo, por ejemplo, que la verdad es universalmente mejor que la mentira, que la salud es universalmente mejor que la enfermedad, ¿no? que la igualdad es mejor que la desigualdad. Es decir, que esos son valores. Pero si tuvieras que fundamentar eso científicamente, ¿de dónde sale? Ya, todos sentimos que es así, muy bien, pero ¿cómo es? Todos sentimos que es una decisión evidentemente ética, al mismo tiempo hay ciertos comprobaciones empíricas, por ejemplo, qué sé yo, las últimas descubrimientos de la biología demuestran de que no hay una desigualdad entre los sexos, por ejemplo, cosa que se creía antes. Sí. ¿No? Pero de cualquier manera, en última instancia, hay una decisión. Yo creo que dos sexos son iguales, por ejemplo. Yo creo que la libertad es mejor que la no libertad. Los fascistas creen que es mejor el orden que la libertad. Bueno. Yo creo que no hay que renunciar ya incluso aumentando un poco el tono polémico que puede ya haber en las tesis que decíamos. Yo creo que no hay que renunciar a la idea de que en la modernidad hay un cierto golpe de Estado. Es decir, la modernidad es revolucionaria, es una revolución. Impone en sus Francia, ideas. Claro, en Francia le cortaron la cabeza al rey, vamos, es decir, que eso que llegó por medio de una revolución. Entonces no hay que quitarle, la modernidad democrática es un golpe de Estado mundial, es una revolución. Y de alguna manera es una revolución que efectivamente puede sustentarse y puede justificarse racionalmente, pero dentro de aceptar que es eso, que hay una toma de postura a favor de ella. Pero de todas formas, insisto, la prueba a contrario sería ¿desde qué valor distinto a la modernidad, por ejemplo, podría condenarse un genocidio? Todos los pueblos, en todos los continentes ha habido genocidios y no existe ninguna concepción negativa del genocidio. Si el genocidio es el del otro, como no había ninguna idea de comunidad universal con el otro, se le exterminaba y se acabó. Es decir, si convenía se le exterminaba, si no convenía se vivía con él tranquilamente en colaboración, pero lo que no había es una idea desde la cual el otro pudiera hablar dentro de uno. Porque lo característico de la modernidad es haber dado a lo distinto, a lo diferente, una voz a la víctima, digamos, y haberla introducido dentro de uno. Es decir, dentro del propio que está ejerciendo el genocidio o que está ejerciendo la injusticia, hay una voz racional que está hablando por el otro. Ese planteamiento es moderno. Ese planteamiento, digamos, es un desdoblamiento de la conciencia y de la reflexión política que nace en un momento determinado. Y que no existe en otros lugares, o por lo menos no existe en una forma nítida. Por supuesto, tampoco hay que creer lo mismo que la ciencia, por ejemplo, que desarrolla Newton,
es mejor que otras ciencias, y que parece que hoy nadie discute en otros lugares que porque Newton naciese en Inglaterra y no naciese en Tokio, las ideas de Newton son inglesas y no japonesas. Es decir, que para otras cuestiones todo el mundo acepta sin ninguna disputa el valor de la razón. Curiosamente, solamente es en el campo de los valores donde se ponen en discusión estos temas. Entonces, que efectivamente todas las culturas tienen cosas enormemente valiosas. La UNESCO sacó hace años un volumen muy interesante sobre la concepción del hombre a través de las culturas. También en el libro critica a la UNESCO, no se salva nadie. No. Yo critico a la UNESCO porque en lugar de defender los derechos humanos y la libertad, se ha puesto a defender las identidades culturales. Bueno, eso ha sido las identidades culturales, ¿no? Pues, es un arma de doble filo. Claro, aparece como lo más democrático, igualitario y justiciero, considerar de que todos los pueblos, aun el más atrasados, son iguales. Pero eso es una falacia, porque es aceptar, por ejemplo, que hay pueblos donde se practica el canibalismo. Una identidad cultural de ciertos pueblos es el canibalismo. Entonces debemos habría que respetarlo. La cultura de buena parte de los pueblos africanos y asiáticos es la total desigualdad de la mujer, porque la inferioridad de la mujer. Entonces tenemos que aceptar la desigualdad de la mujer. Y ahí viene entonces un poco lo que Sabater en un libro habla del imperialismo ético. Acá lo tengo, el imperialismo de la universalidad ética. Imperialismo ético. Yo también coincido totalmente en el imperialismo ético. Yo creo en la igualdad de los sexos. Por lo tanto, me opongo a las identidades culturales que se basan en la desigualdad. Ahora, esto justificaría, si seguimos el argumento, la intervención de un Estado por otro, totalmente, por ejemplo. Totalmente. Pero es peligroso, ya sabemos las cosas que hay que llegar a una organización internacional. Pero hasta ahora, por ejemplo, se han dado ciertas contradicciones. Pongo un ejemplo concreto. En el siglo XIX, quienes luchan contra una de las mayores aberraciones de la historia, que es la esclavitud de los negros. ¿Quiénes luchan? ¿Los africanos? No. Porque los reyes africanos especulan con la venta, ellos viven de la venta de sus propios súbditos. Sí. ¿Quiénes son? Los ingleses y los norteamericanos, básicamente los ingleses, que habían sido esclavistas durante varios siglos. Y se produce un choque, porque los ingleses toman tan en serio el abolicionismo que mandan a la escuadra inglesa, ¿no?, a bloquear las costas. Entonces ahí se produce una contradicción. ¿Qué es mejor? ¿La esclavitud de los negros o la soberanía de los pueblos africanos? Hay que elegir. Claro. Yo elijo, evidentemente, la supresión de la esclavitud. O sea que desde el punto de vista de ustedes, la solución sería que los ideales de la modernidad llegaran a cumplirse realmente. Claro, realmente. O sea, entonces evitaríamos y de forma igualitaria, claro, evidentemente. Claro, el ideal no es que Inglaterra, o en el caso, por ejemplo, más actual, de Estados Unidos invadiendo Panamá, por ejemplo. Era un dictador horrible y el pueblo de Panamá salió a clamar a los marines. No es el ideal, pero es muy peligroso. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, ir hacia una organización internacional que controle. La idea de la no injerencia en los problemas internos me parece que es obsoleta. Yo estoy en contra de la soberanía. Hombre, yo además puedo decir, los españoles hemos vivido 40 años bajo una dictadura de corte fascista. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, puesto que los grupos políticos que se parecían a lo que nosotros teníamos en España habían sido derrotados, esperamos que de alguna forma, y todo el mundo deseaba una intervención para que nos habría librado de 40 años de franquismo, y que no hubo en nombre de la soberanía nacional. La hubieran querido. Evidentemente no había ningún republicano en su sano juicio que no prefiriese una intervención internacional que la prolongación de la dictadura franquista. Bueno, y además en la Guerra Civil Española, todos los progresistas del mundo querían que se interviniera. Los que hablaban de la no intervención en los intereses internos de países extranjeros eran los reaccionarios, ingleses y franceses, era la derecha. Claro, la derecha, por supuesto. Eso yo creo que efectivamente, aunque suene de momento una cosa muy de política ficción, pero el establecimiento, no digo de un Estado mundial, puesto que los Estados todos se definen por la oposición unos con otros, y si hubiera uno mundial ya no sería Estado, sería otra cosa, ¿no? Pero una especie de control internacional, de juzgado de guardia al que acudir para dirimir una serie de disputas, es la única vía de abolición de la violencia, del tráfico de armas, y por supuesto que cumpliese los derechos humanos. Eso sí, tendría que cumplirlos de una manera paritaria, es decir, no simplemente cuando conviene a una gran potencia se preocupa uno de los derechos humanos, y si en cambio el dictador de turno nos es favorable, pues se le deja que haga lo que haga falta. Les pregunto una sola cosita y nos vamos porque nos están echando a los
lo loco de acá. ¿Piensan que vamos hacia ese estado que ustedes acaban de decir? ¿Hay posibilidades de que se dé esto? Mira, yo creo que la economía, los medios de comunicación y la técnica ya son universales. Sí, eso es cierto. Por lo tanto, la política tema tiene ese? que Nos ser... hubiera dado para Yo otro creo que programa. tenemos de momento las desventajas y todavía no tenemos las ventajas. O sea, yo creo que tenemos que intentar reivindicar ya tener las ventajas de lo internacional y no Tal solamente las cual, que desventajas. no lleguen las ventajas.